Bueno, Shalom. Shalom. Vamos a continuar entonces el estudio de las 7 funciones específicas de la sangre en el servicio divino. Es importante para nosotros este tema, pero muy fundamental entenderlo, porque nosotros no llegamos a comprender la dimensión del sacrificio que hizo Yeshua, lo que representa ese sacrificio de Yeshua para redimir, para salvar. Esa sangre tiene un poder grande que nosotros ignoramos muchas veces por desconocimiento. Pensamos de que eso sí fue algo como muy superfluo y que no tiene una trascendencia, pues la sangre del Mesías está vigente, está viva en nuestros corazones, es la que limpia, la que sana. Y entonces comenzamos con el tema de la expiación. Estuvimos viendo lo que significa el kippur, que es la cobertura, el ocultar, el reparar. Y entonces es importante para nosotros ir viendo cada uno de estos aspectos. Vimos lo que es la capará, la selijá, ¿verdad? Vimos los dos conceptos que se refiere a justamente a esa acción de realizar lo que hacía el sumo sacerdote y el animal sacrificado como el agente activo. El agente activo es que Dios quiere realizar una selijá, que es el perdón. Porque el hombre ha transgredido de muchas maneras y Dios manda, ¿verdad? Tiene un medio por el cual el hombre puede conciliar esa falta, ese pecado, esa transgresión a través, ¿verdad?, de un sacrificio. Y ese sacrificio obviamente es realizado por un animal, o bien sea una especie de grano, de trigo, de cebada, como ofrendas. Pero cuando hablamos del animal, el animal viene siendo un sacrificio, porque hay una muerte, ¿verdad? Un derramamiento de sangre. Entonces, ese derramamiento de sangre que denominamos como capara es el acto ritual de cobertura o reparación, que es la expiación. Ese es lo que dijimos la semana pasada. Y la selijá es el acto divino del perdón que sucede como resultado de la capara, como resultado. O sea, entonces estuvimos viendo la capara original fue untar o cubrir, y dimos el ejemplo de Noé, ¿verdad?, que él untó, cubrió todo el arca con la brea, ¿verdad? Esa cobertura, esa protección que se le dio al arca es lo que nos empieza a dar a nosotros sentido de lo que significa el cubrir, el tapar, grietas, ¿verdad? Entonces, estuvimos viendo también lo que este autor, Hirsch, habla sobre el capá, ¿verdad?, que es un elemento significado en lo original, que es untar, frotar, como cubrir con betún. El significado bíblico, que quiere decir que es cubrir, expiar el pecado ritualmente, y el matiz adicional que se le incorpora a esta es la reparación de la relación dañada con Dios. Porque cuando nosotros transgredimos, cuando el hombre transgrede, hay una relación rota, se daña una comunión y uno siente vergüenza. El hombre siente vergüenza cuando nosotros fallamos, cuando pecamos. Hay un sentido de vergüenza. O sea, tú sientes de que has fallado, has pecado, has transgredido, ¿verdad? Y para tú recuperar nuevamente esa relación que se interrumpe, por eso es que el Eterno envía un sustituto, ¿verdad?, que es el que va a buscar la forma de remediar o reconciliar esa relación.
¿Ve? Entonces, la diferencia con Selihat, capar, es el acto entonces ritual. Selihat es el perdón divino. La capar es el acto que se hace y la Selihat es el resultado. O sea, si lo hacemos de manera correcta, si lo hacemos de manera que agrada al Eterno, ¿verdad? Cosa que tiene que ver con aquella primera ofrenda que dio Caín y dio Abel. Bueno, uno lo hizo realmente con un sentido propio, un sentimiento, un corazón dispuesto a dar lo que estaba dando, porque estaba consciente delante de quién lo estaba haciendo, ¿verdad? No es lo mismo de que yo estoy viendo al otro hacer y yo voy a hacer lo mismo, pero no tengo los mismos sentimientos. ¿Ven? Es diferente, totalmente diferente. Entonces, los dos pueden ser una ofrenda importante, pero el corazón o la intención que hay, la motivación que me lleva a mí a hacerlo, no son las mismas. No son las mismas. Entonces ahí la diferencia de lo que es agradable delante del Eterno para recibir. Entonces, ¿cómo queremos nosotros que el Señor reciba de nosotros cuando no viene de acá del corazón, sino que lo estamos haciendo simplemente por repetición, porque otro lo está haciendo, porque yo también lo voy a hacer y pienso y considero que eso me va a dar a mí un beneficio? Pero si estoy detrás del beneficio, ¿verdad?, el resultado no va a ser, ¿verdad?, la Selihat no va a ser un buen resultado, sino todo lo contrario. ¿Sí se entiende entonces la diferencia de uno y con el otro? Entonces la importancia teológica es reparar la moral espiritual. La moral espiritual, porque la moral se cae. Cuando pecamos, cuando fallamos, el semblante de nosotros se transforma de tal manera que nos da pena delante del Eterno mirar el rostro, pedirle al Señor: Señor, otórgame o favoréceme en tal o cual cosa, cuando hemos transgredido. Entonces, cuando somos conscientes de ese acto, ¿verdad?, de pecado, es cuando nos abrimos y llegamos a Él, ¿verdad?, con corazones dispuestos, sinceros, para que ahora podamos hacer lo que nos corresponde hacer con intención del corazón. En conclusión, habíamos dicho que entonces el capar no es únicamente expiar o borrar culpa, sino que es una tarea de reparación. Es una tarea de reparación. Y eso es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Nosotros tenemos que aprender a reparar cuando hacemos un daño. Cuando cometemos una falta, eso tiene que ser un ejercicio nuestro. Reparar. Porque si nosotros no reparamos, tú vas a seguir con la misma carga, la misma culpa, porque no solamente es pedir perdón, perdóname por mi falta, perdóname por mi error, sino cómo reparo yo aquella falta cometida, y más si es material, ¿verdad? Como hemos estado estudiando en las parachas anteriores, el reparar, el restituir las cosas es algo que cuesta, porque simplemente queremos pensar de que lo que nosotros podamos decir es lo único y es suficiente. No, si hay que reparar, inclusive hasta materialmente, si es la oportunidad de hacerlo, debemos hacerlo. Y allí estamos de una u otra manera cumpliendo con el precepto. Las 7 consecuencias de la expiación. Hablamos del perdón. Si hablamos del perdón y la remisión, ¿sí? ¿Ustedes qué notaron? Hasta allí. Hasta las 7. Hablamos del perdón y la remisión, ¿verdad? Sí. Dijimos que la sangre expía para que el perdón pueda ser dado. Dios cancela por completo la deuda espiritual. Hablamos de eso, ¿verdad? Generada por el pecado, debido a que la sangre expiatoria paga esa deuda y repara los daños.
Qué interesante, ¿no? Eso lo basamos en Levítico 4:20, Salmo 134, Mateo 26:28. Después venimos con la justificación. ¿Qué es la justificación? Como consecuencia de la expiación. La expiación tiene también una importancia dentro de esa consecuencia que es la justificación. El satán. El satán es la sangre que expía que para él la justificación puede ser hecha. Dios, como juez supremo, declara jurídicamente, fíjense que es un acto jurídico para que tú puedas tener un beneficio. O sea, el Eterno, cuando formuló sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, es para que el hombre pudiera juzgar en base a lo que él dio como leyes y estatutos, ¿verdad? Entonces eso forma parte de la ley, ¿sí? Entonces, jurídicamente, la justificación, tiene que haber una justificación, ¿sí? Cuando uno hace un proyecto, tú haces un proyecto porque hay una justificación. Tú no vas a hacer un proyecto al azar, tú tienes que saber de que estás haciendo porque hay una necesidad, ¿verdad? La justificación viene siendo como enunciar la necesidad por la cual tú estás haciendo el proyecto. Esa es la justificación. Entonces la justificación en la expiación justamente nos dice a nosotros que es el medio para nosotros alcanzar ese pago o el pago que tenemos que tener o dar por la transgresión. La justicia divina, la culpa moral espiritual queda anulada. Fíjense que la acción, ¿verdad? La consecuencia de la expiación en la justificación anula la culpa. Es una anulación que se da espiritual, permitiendo que el juez supremo celestial emita un veredicto de inocencia total. ¿Sí? O sea, esta es la acción, porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces hay una condenación por la paga del pecado. Pero tenemos un sistema jurídicamente que nos va a defender de las consecuencias de la transgresión, del pecado, que el mismo Dios ha formulado dentro de la manera en la cual los jueces van a impartir la justicia al pueblo, y en la manera como nosotros debemos ser conscientes de esa expiación. De manera que se puede emitir un veredicto de inocencia total, restaurando su estatus como si nunca hubiera transgredido. Fíjense bien lo que dice este autor. En Romanos capítulo 5:9 e Isaías 53 habla específicamente, ¿verdad?, el motivo por el cual se envía a un justificador, alguien que va a justificar, alguien que se va a encargar de ser el medio por el cual nos va a justificar a nosotros. Por la medida que tuviésemos de nuestra transgresión, hay una medida para nosotros pagar. Pero entonces la justificación justamente es esa, un medio por el cual Dios envía a un justificador, va a justificar. Entonces, la expresión justificados en su sangre, ahí cobra un significado relevante, importante. Presenta otro concepto muy importante y específico que es diferente a las anteriores. ¿Por qué es diferente a las anteriores? Porque a continuación se explica que la precisión del contexto bíblico original, el Tanaj,
¿verdad? Es el sentido exacto de los escritos apostólicos, cuando habla después los discípulos, los discípulos del Mesías, que interpretan o le dan sentido a lo que Yeshua está dándonos como el medio de justificación. Finalmente confirmamos por las fuentes rabínicas clásicas, donde el significado de justificar, pueden colocarlo como parte de esos términos. El término griego usado en Romanos 5:9 es el siguiente: dikausur. Literalmente significa, ese es en griego, literalmente significa declarar justo, hacer justo, absorber legalmente y poner en posición correcta ante Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un término jurídico que indica que una persona es considerada inocente. Es considerada inocente o declarada justa en un tribunal celestial. El equivalente hebreo es sadat, en hebreo, que significa literalmente ser justo. Ser justo. Hemos transgredido, pero ¿cómo llegamos a ser justos nuevamente? ¿Cómo deshacemos todo lo que jurídicamente nos puede librar de ser condenado y ahora ser justo nuevamente? Entonces dice, o ser inocente delante de la ley de Dios. La justificación es entonces un concepto legal. La justificación entonces es un concepto legal en la cual una persona culpable es declarada inocente o justa. ¿Sí? Es cuando fuimos condenados por un hecho en el cual no tuve culpa, entonces tengo que ser absuelto de aquello que se me inculpa a mí, ¿verdad? Entonces puede ser esa persona inocente, puede ser declarada inocente o justa, porque se ha comprobado de que los hechos no corresponden al juicio que se le está emitiendo a esa persona. ¿Ok? Entonces, colocándola en posición correcta frente a Dios y su justicia. 2. La explicación del concepto de justificado en su sangre. Justificados en su sangre. ¿Cómo nosotros podemos ser justificados en su sangre? Según Romanos capítulo 5, verso 9, ¿verdad? Afirma claramente, mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. O sea que ahí vemos una acción, ¿verdad?, de esa sangre para que seamos salvos de una condenación. Porque esa ira se hace referencia a una consecuencia y una paga del pecado. Entonces ahí nos están diciendo a nosotros que seremos salvos de la vida, de la ira. ¿Ok? Aquí la sangre entonces funciona específicamente como la evidencia jurídica espiritual que permite a Dios declarar justo al pecador. ¿Ok? Es decir, la sangre es el medio legal mediante el cual Dios puede declarar justo, inocente al pecador sin violar su propia justicia perfecta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Sigo. Este concepto no solo implica el perdón, que es la remisión, sino que implica también una declaración jurídica positiva
de inocencia total ante Dios. Fíjense la importancia de ese acto, ¿verdad?, de justificación. ¿Ok? Por eso que allí empezamos a darnos cuenta que cuando eso se hace vivo en mi vida, ya empiezo a sentir alivio. ¿Sí? Porque aun cuando estoy consciente de que he sido perdonado y no estoy consciente de todo esto, lo que significa, me sigo culpando a mí mismo. Y parece como que reincidiera en seguir haciendo, sucumbiendo de lo mismo. Porque todavía no soy consciente de este acto tan importante que me ha librado Yeshua. Ajá, hermana. Cuando uno hace eso, entonces quiere decir que no hay fe. O sea, cuando tú vuelves a tener la culpa, sentir esas cosas, no tiene la fe, de la sangre. Exacto. Es parte de la inconsciencia todavía y la ignorancia de lo que significa ese acto. Entonces, obviamente lo tomo a la ligera y sigo mi vida actuando de acuerdo a lo que todavía no soy consciente que ha pasado o lo que significa esa sangre para mí. Hermano. Dice que de repente el que falló, Ajá. y entonces de repente tiene la duda. Tiene duda, obviamente, pero a ese nivel es que nosotros de entendimiento que queremos transmitir, llegar. Porque ¿qué pasa? Que el enemigo trabaja también con las influencias externas e internas nuestras. Externas porque hay gente que van a decir y te van a hacer sentir, ¿verdad?, menos, te van a hacer sentir culpable, ¿verdad? Te van a sacar en cara siempre lo que en algún momento tú hiciste, ¿verdad? Y eso es como un karma. Lo vas a tener así como un látigo, como alguien que te va a estar lacerando todo el tiempo y trayendo a la memoria algo que tú ya lo has puesto en manos del Eterno y que ya Él ha perdonado, ha sanado. Entonces es tan importante que nosotros tenemos que lleguemos a la conciencia, porque eso es lo que nos va a empezar a dar la verdadera libertad en nuestros corazones. Amén. Entonces tenemos que estar conscientes de este acto que ha hecho nuestro Mesías, es decir, esa sangre por medio legal mediante Dios, entre el cual Dios puede declarar justo, inocente al pecador sin violar su propia justicia perfecta. O sea que este concepto no solo implica el perdón, que es la remisión, sino que implica también una declaración jurídica positiva de inocencia total ante Dios. Eres inocente delante de Dios. Pues ya pasaste por un proceso de juicio en el cual ya tienen un veredicto que eres ¿qué? ¿Culpable o inocente? Inocente, porque hemos sido justificados. Amén. Por la sangre del Mesías. Entonces, existe en la Taná un concepto similar a la justificación mediante la sangre. Existe. Es la pregunta que nos podemos formular. ¿Existe en la Taná un concepto similar a la justificación mediante la sangre? Sí. Cuanto más la sangre del Mesías. Sí, en los Torá y en los profetas, aunque no aparece explícitamente la expresión exacta justificados por la sangre, porque ya los apóstoles, los discípulos de Yeshua pudieron comprender, o sea, por la misma revelación del Mesías, pudieron entender de que la justificación por la sangre fue a través del sacrificio que hizo Yeshua. Entonces, no aparece obviamente de manera explícita,
bajo ese concepto, ¿verdad? Sí aparece claramente el concepto de que la sangre sacrificial, ¿verdad?, sirve para obtener una posición justa delante de Dios. Por ejemplo, Levíticos capítulo 17, 11 establece el principio general que dice: porque la vida de la carne está en la sangre. Hay un principio importante, ¿verdad? Porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os he dado sobre el altar para hacer expiación. O sea, ya el Señor nos está manifestando, nos está enseñando de que esa vida de ese cuerpo, ya sea humano o sea de animal, está la vida. La sangre es la vida. La sangre es la vida, ¿verdad?, del cuerpo. Entonces, que expía. Yo lo he dado para sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. ¿Sí? Y es importante traer a la memoria la imagen aquella de Abraham cuando lleva a Isaac a sacrificar. Fíjense que el término que utilizó Abraham allí a los mozos, le dijo: quédense aquí, que yo y el muchacho y yo vamos y adoramos y adoraremos y regresaremos ¿ok? Ahí hace alusión al sacrificio de Yeshua, que se dio única vez y para siempre, ¿verdad? Donde hay, ¿verdad?, una salvación, donde hay un sustituto, y ese sustituto el Eterno lo dio en el momento preciso, cuando Abraham alzó el puñal para ya sacrificar a su hijo. Espera, dijo el ángel. Y cuando él volteó, ya estaba un carnero cerca, y ese fue el sacrificio después que sirvió como sustituto, ¿verdad?, al sacrificio que se iba a dar. Ok, seguimos. Aquí entonces la sangre, para hacer expiación, hace la expiación, pero esta expiación logra precisamente que el pecador sea restaurado a la justicia, colocado nuevamente en posición correcta delante de Dios, delante del Eterno. Estamos como apartados, avergonzados, ¿verdad? Nos sentimos culpables, pero ahora nos da esto o se restituye la posición original, nuestra comunión con el Eterno. Entonces, eso básicamente es lo que nos quiere decir en Isaías 53:11, hablando del siervo sufriente, dice explícitamente: por su conocimiento justificará. Por su conocimiento, fíjense lo que dice aquí, ¿cómo lo dice? Por su conocimiento justificará. Y la palabra aquí es Bakni, que es mi siervo justo a mucho. Cargará él la iniquidad de ellos. O sea, refiriéndose a que va a haber un sustituto, ¿verdad?, que es el que se va a encargar de justificar por mí, por nosotros. Eso es lo que nos está diciendo en Isaías 53. Aquí está explícito el concepto justificar. Aquí habla específicamente de justificar, hacer justo, vinculado directamente con cargar pecado. Cargar el pecado.
O sea que no solamente justifica, sino que carga, lo asume. Es como que yo le estoy entregando lo que es mío, la condena mía la está recibiendo ahora, ¿verdad? Aquel que va a ser el medio. Y aquí hace referencia, obviamente, a Yeshua. ¿Sí? Aquí, entonces, dice que la acción que implica el sacrificio y derramamiento de la sangre. Aunque Isaías 53 no menciona literalmente sangre, no se habla de la sangre allí, en el contexto claro y expiatorio sacrificial, la tradición rabínica reconoce este pasaje como mesiánico. Como que va a venir alguien, ¿verdad? Ese hijo, para ellos, para muchas tradiciones, es Israel. Mi hijo amado es Israel. Pero para el sentido mesiánico nosotros sabemos que es el Mesías que había de venir, como el sustituto, como el que iba a ofrecerse, ¿verdad? Como el medio, como el sustituto. Amén. Ok. 4. Confirmación del concepto de justificación mediante el sacrificio en fuentes rabínicas. En el Midrash Vayikra Rabbah 17:11, que habla específicamente del Levítico, capítulo 17:11, la sangre puesta sobre el altar hace expiación. Eso es lo que se maneja dentro del punto de vista rabínico. La sangre puesta sobre el altar hace expiación. O sea que primero se necesita degollar, ¿verdad? El animal, y entonces esa sangre, cuando es puesta justamente en el altar, es la que va a hacer la expiación. ¿Ok? Por el hombre ante el santo, bendito sea, para que éste sea considerado Hashad, que es justo, Sadik ante él, Sadik, justo. Aquí explícitamente la sangre sacrificial en el altar es presentada como medio legal para que Dios declare justo al hombre. Justo al hombre. En el Talmud, el tratado de Sebahim 6a, sobre el sacrificio en general, dice lo siguiente: la sangre derramada es recibida ante Dios como testimonio. La sangre derramada es recibida ante Dios como testimonio. Ahí nos está dando un panorama un poco más interesante, ¿verdad?, de esa sangre, ¿verdad? Si para Dios es importante esa sangre derramada de aquel animal, o la sangre de ese sacrificio, cuanto más la sangre del Mesías. Wow, ahí sí nos abre el entendimiento, ¿verdad? Nos abre el conocimiento y también la dimensión por la cual se está haciendo ese sacrificio. Entonces el Eterno ha cumplido, y así el hombre es declarado inocente. En ese acto, cuando esa sangre es puesta sobre el altar, es cuando es aceptada, valorada, ¿verdad?, delante del Eterno, y entonces el hombre es declarado inocente. Entonces primero se tenía que sacrificar el animal y presentar esa sangre delante del altar, para entonces declarar el Eterno allí en ese momento niftar, que es justamente la declaración de inocencia ante el juicio celestial.
ante el juicio celestial. En el Talmud también existe claramente esta idea que la sangre es el medio legal de absolución. La sangre es el medio legal de absolución o justificación espiritual del individuo ante Dios. Entonces tenemos una base jurídica allí que se ha establecido desde la antigüedad para saber de que una persona cuando lleva un animal a ser sacrificado para el perdón de su pecado, ¿verdad?, tiene una acción en la cual lo inculpa de aquella acción cometida o aquella falta, aquel error, aquel pecado. Entonces, eso tiene un término legal desde la antigüedad, que el hombre, el judío, el creyente, el de la comunidad, en medio del oficio del tabernáculo en ese caso, o el templo, tenían los sacerdotes. ¿Ven? Había una base jurídica allí para poder la persona estar, diría, libre de culpa. Rambam, Maimónides, sobre Levítico 1:4, dice explícitamente: cuando el pecador pone en su mano sobre la cabeza del animal sacrificado y su sangre es derramada, esto representa su muerte. Fíjense bien, cuando él está consciente de que esa sangre que está allí sobre el altar, sobre la cabeza del animal sacrificado, y es su sangre derramada, esto representa su muerte. Eso que está allí, esa sangre, está representando la condena, está representando la muerte, literalmente, ¿verdad? Porque entendemos de que, como dice, la paga del pecado es muerte. Eso es lo que merece. Pero entonces ese animal se vuelve el sustituto, su sangre, entonces como que yo, ¿verdad?, como ese animal está muriendo por mí, por mi pecado. Ese es el sentido, ¿sí? Pero lo interesante se pone cuando empezamos a ver cómo los sacrificios después en el tiempo se corrompieron, y en lugar de llevar carneros y las demás especies de ofrendas de manera defectuosa, estoy transgrediendo a la ordenanza, al precepto del mandamiento que el mismo Dios le había pedido al hombre hacer para que pudiera inculparse de su transgresión. Entonces, cuando los sacerdotes comienzan a aceptar ese tipo de ofrendas contaminadas, ¿verdad?, ellos están siendo partícipes de algo que el Señor aborrece, y comienzan a ser una abominación delante del trono, delante de la justicia. Están burlando literalmente al juez justo. Entonces, ¿cómo podemos pensar nosotros que iba a haber bendición sobre el pueblo cuando estaban haciendo las cosas de manera incorrecta? O sea, lo estaban haciendo tipo Caín, a llevarlo como una ofrenda, sin importarle las consecuencias que pudieran estar acarreándole espiritualmente, moralmente, emocionalmente. Y esa es la parte que muchas veces nosotros no llegamos a entender, no llegamos a comprender, y lo hacemos de manera muy deportiva, muy light. Tú tienes que estar consciente del acto por el cual Yeshua derramó cada gota de sangre y puesta allí en el propiciatorio para salvarnos a nosotros de la condenación. Amén. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Porque si aquel animalito que era capaz de justificar al hombre, ¿cuánto más la sangre del Mesías?
nos está justificando a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, esto confirma claramente que el concepto exacto de justificación mediante la sangre está presente en las enseñanzas rabínicas clásicas. O sea, ese concepto el rabinismo lo tiene claro, que se representa a través del acto de un animal que es, ¿verdad?, sacrificado, y después que esa sangre representa, ¿verdad?, ese acto de colocar la sangre es la que va a mediar mediante ese sacrificio, y esa sangre es la que va a darnos a nosotros, a dar a la persona esa justificación. Entonces, la aclaración precisa sobre la relación entre sangre y expiación y justificación. La sangre en sí misma no es la que realiza directamente la acción de justificar. La sangre en sí misma no es la que realiza directamente la acción de justificar. La sangre es un medio legal y espiritual, la evidencia expiatoria ofrecida delante del juez celestial. Repito, la sangre es un medio legal y espiritual, la evidencia expiatoria ofrecida delante del juez celestial. La expiación, que es el kiper, es esa acción específica por el cual la sangre cubre y satisface la culpa moral, espiritual del pecado cometido. Ahí vemos la acción, como lo dijimos al principio. O sea que en este acto de expiación es indispensable como condición previa para la justificación. Para ir cerrando, la justificación, que es Satán, no es un acto que implica la sangre en sí misma, sino que es un acto directo y exclusivo de Dios. Es un acto directo y exclusivo de Dios, el juez supremo, quien declara legalmente inocente al pecador. Debido a la duda o a la culpa moral, espiritual, ya ha sido cancelada mediante la expiación de la sangre. ¿Sí? Estamos entendiendo esta dimensión de lo que significa esa justificación, esa sangre. Los rabinos describen este proceso exactamente así. Por ejemplo, Rambam Naimanides, en su comentario de Levítico 1:4, explica: el animal sacrificado derrama sangre para satisfacer la justicia divina, expiación. Y por esta satisfacción Dios, en su tribunal celestial, declara inocente, justifica al pecador. Rashi, el comentarista medieval sobre Levítico 17, afirma que la sangre es la condición necesaria para que Dios declare al pecador inocente, es decir, justificado ante su presencia después de que la culpa ha sido cubierta o expiada. ¿Ok? El Talmud Sebahim 6a presenta exactamente esta idea legal. La sangre sacrificial cubre la culpa moral, kiper, para que el santo bendito sea declare inocente al hombre en su juicio celestial. Entonces, en conclusión, por esta parte, que ya no venció el tiempo, a causa de la expiación y a través de la sangre, se produce la justificación delante del juez celestial. La justificación no es un acto directo de la sangre, sino un acto directo del juez que justifica basado en la expiación a través de la sangre. A través de la sangre. O sea, no es que usted piensa de que esa sangre, como lo está colocando, como lo está haciendo,
es la manera correcta, sino la justificación que da el mismo juez directamente para el perdón. Amén. Nos quedan otros puntos que tienen que ver, voy a colocarlo aquí para resaltarlo, vamos a ver que me quedé aquí, lo que es la reconciliación, la paz interior y la conciencia limpia, que es lo que empezamos a trabajar nosotros en base a ese sacrificio. La protección contra la ira y la justicia divina. Una terminología legal sería un indulto, porque a nosotros nos sería un indulto a nosotros como venezolanos, como un régimen legal absoluto, porque viene, el indulto solo lo da el presidente. Nosotros somos indultados de la máxima autoridad, en este caso una autoridad independente, somos indultados. Sí. Somos indultados. Sí, vale, no por por obra, no por obra, y no es sino algo que nos está justificando con un perdón, es eso, un perdón. O sea, en este caso sería un indulto para nosotros poder buscar una figura legal más amplia, sería nosotros somos indultados por el Eterno. Sabemos que la máxima autoridad de una nación es el presidente, y el presidente es el único que puede dar un indulto. Somos indultados por el máximo, la máxima autoridad. Así. Que dice por aquí también la abogada. En cuanto a eso. Roy, repita lo que más o menos él dicho, porque a lo mejor no tengo audio aquí que le haya podido llegar y eso no va a quedar registrado. Sí, él utiliza el término de indulto, ¿no? Un indulto como el que lo ejerce la autoridad suprema, ¿verdad? Que lo da según diríamos, su benevolencia, su bondad, ¿verdad? En este caso, yo diría que no funciona exactamente así porque Dios es justo y un indulto lo puede dar una persona aun cuando haya cometido un pecado y simplemente porque quiere favorecerlo, lo otorga, ¿verdad? Entonces puede ser un tipo, podemos verlo de esa manera, como que lo otorga de manera bondadosa, misericordiosa, ¿verdad? Pero no siempre, dentro del punto de vista humano, puede dar ese indulto, ¿verdad? Sabiendo de que esa persona es culpable o hizo un daño grave, ¿verdad? Simplemente lo favoreció porque quiso ayudarlo. Como dice el Salmo que leemos, ¿Ah? el 32, bienaventurado aquel que no se le va a pesar el pecado. No se reposó del pecado, porque obviamente hay personas que han sido condenados o han sido enjuiciados inocentemente. Entonces allí sí cabe, ¿no? ¿Verdad? Porque de repente está consciente de que esa persona sí no cometió o tiene todos los elementos para inculparlo, pues entonces como el proceso tarda o X, se pudo haber complicado o pudo haber tenido algunas ciertas justificaciones que no le dan el favor de ser absuelto a ese pecado. Es posible que entonces el juez pueda dictar, o sea, una sentencia o pueda dictar una libertad en ese caso. Como figura. Sí. ¿Otra pregunta? ¿Hay otra pregunta? Ya para terminar, porque pienso que ya el tiempo nos venció. Está bastante bueno este estudio. Vamos a seguir. Yo quería terminarlo hoy, pero es imposible. Hay que tenerlo y irlo llevando. Pero los efectos de la sangre, ¿verdad? Tenemos que considerarlo, pero grandemente, porque la gente, muchos creyentes, siguen todavía como un círculo repetitivo. O no está consciente de eso, entonces se sienten culpables de lo que ya fueron inculpados. O sea,
Soy libre de condenación, de culpa, pero me sigo lacerando por lo que cometí, por lo que hice. Lo que dice el Espíritu es una medida de gracia otorgada por la autoridad competente, generalmente el jefe de Estado o gobernador, que Sí. puede agotar o parcialmente la pena impuesta a una persona condenada Ujú. o la multa por otra manera. Sí, bueno, es un acto de gracia. Es un acto de gracia a un merecido o inmerecido. Sí, puede ser total parcial porque puede ser una condena de 20, 30 años, entonces bueno, por gracia vamos a reducirla pues, a la mínima expresión, no sé cuánto, 3 años, 4 años aquí. Amén. Bueno, gracias al Eterno por permitirnos este tiempo de estudio. De verdad que me gusta mucho compartirlo porque es importante tanto para mí, que lo estoy impartiendo, como para cada uno de ustedes, y que seamos multiplicadores de esto.